antecesores que conocieron una bóveda celeste diferente a la que conocemos hoy día en el hemisferio norte. Todo ello despierta inquietantes interrogantes. ¿Dicho pueblo primigenio vivió realmente en el hemisferio sur, en las antípodas de Europa, tal como parece señalar estos versos? ¿Y si realmente dicho hipotético pueblo existió y contemplaba un horizonte estelar diferente al nuestro, cómo lo pudo saber un sabio florentino del siglo XIII? ¿Acaso disponía de unas fuentes de conocimiento hoy perdidas, o fuera del alcance del público general? Recordemos que no fue hasta el siglo XV cuando los portugueses atravesaron el Cabo de Buena Esperanza, pudiendo observar las citadas constelaciones del hemisferio sur. Son numerosos los relatos que hablan de un pueblo de dioses, ángeles o titanes que habitó el mundo hace más de 10.000 años. El libro egipcio de los muertos dice así. Otot. Respóndeme, ¿qué sucedió con los dioses a los que Nut dio vida en otros tiempos? Y han engendrado guerras, desencadenado desastres, cometido calamidades, creado demonios, hecho estragos y destrucciones. Pero también, al lado de estas obras del mal, realizaron grandes cosas. ¿Sería esta la raza a la que se refiere Dante en su Divina Comedia? Piri Reis, autor del célebre mapa que aparece en pantalla, explica que lo había confeccionado a partir de una serie de mapas muy secretos y viejos que seguramente solo él conocía en Europa, y que eran a su vez copias de otros aún más antiguos. Este mapa ha levantado mucha polvareda, por una serie de circunstancias curiosas. Obsérvese que la línea costera que aparece en la parte inferior de la pantalla coincide con la existente en realidad entre el cono suramericano y el litoral de la Antártida. Por otro lado, África y Latinoamérica se encuentran separadas por la distancia correcta, lo que indicaría un conocimiento de la longitud geográfica. Y, lo que es más sorprendente, la proyección cartográfica se asemeja a la siguiente, con un punto focal situado en Egipto. Son numerosos los científicos que, o bien han negado la autenticidad del mapa, o han despachado estas similitudes con el argumento de que son simples casualidades. Pero es imposible utilizar este calificativo con el siguiente mapa de Orontius Fineus, de 1531. Este es de una autenticidad innegable. Su autor influyó sobre el famoso cartógrafo Mercator. Aquí observamos que la Tierra austral que él representa, 300 años antes del descubrimiento de la Antártida, tiene una forma muy similar al continente helado, está correctamente encarada, con una desviación de 20 en relación a la realidad, y dibuja un perfil de las costas meridionales de África, América y sus islas principales de sorprendente perfección. Es más, el relieve de la Tierra austral es totalmente correcto, como podemos comprobar al comparar la orografía del mapa y del subsuelo antártico. Este es un hecho que ha llevado a algunos a validar este documento como un auténtico mapa con al menos 9.000 años de antigüedad. Solo en el período conocido como Óptimo Holocénico, o en fechas en las que la Antártida estaba lejos del Polo Sur, sus montañas podrían haber estado al descubierto para ser cartografiadas. En la actualidad son invisibles, pues están ocultas por una gruesa capa de hielo y nieve. Pero hay un detalle que demuestra de forma incontestable la validez y la antigüedad del citado mapa. Obsérvese el extremo sureste del continente asiático. Este es idéntico a como sería hace 12.000 años, cuando el subcontinente de Sunda todavía estaba emergido. Actualmente, de este solo subsisten las islas constituidas por el archipiélago indonesio. Y si todo ello no fuera suficiente para avalar la verosimilitud del origen antiquísimo de dichos documentos, obsérvese este mapa de África, con origen en la geografía de Ptolomeo. En él se presenta, con total precisión y rigor, las fuentes del Nilo Blanco y del Nilo Azul. No son pocos los que se sorprenden del conocimiento que los antiguos tenían del interior del África Negra. En concreto, del nacimiento del Nilo Blanco, de las llamadas Montañas de la Luna, y del pueblo de los Pigmeos, llamado Saka. Tierras que fueron exploradas, por parte de occidentales, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Aristóteles dice así. Las grullas van hasta los lagos situados más allá de Egipto, de los cuales nace el Nilo.
Por aquellas tierras viven los pigmeos, y esto no es fábula, sino la verdad pura. El explorador inglés Richard Burton se preguntaba, en su célebre obra Las montañas de la luna, ¿cómo es posible que tanto los hindúes como los griegos hayan colocado estos territorios en su lugar correcto, en unas áreas hasta entonces inexploradas por el hombre blanco? Hay un aspecto todavía más curioso, y significativo, que podemos encontrar en la geografía de Ptolomeo. El norte de África aparece jalonado por unos ríos y unos lagos, numerosos e inmensos, que existieron en la realidad hace 9000 años, durante el período conocido como Óptimo Holocénico. ¿Nuevamente una casualidad? Es bien sabido que los antiguos fueron unos soberbios astrónomos. Antes mencionamos la incongruencia de que sociedades como los Dogon africanos o los maya mesoamericanos, que a duras penas se encontraban en un estado neolítico de civilización, tuvieran tan amplios conocimientos astronómicos. Todas las sociedades antiguas se han interesado, de un modo u otro, por los ritmos celestes, por fenómenos atmosféricos terribles o maravillosos, por ciertas peculiaridades del firmamento. Es curioso que numerosas sociedades del mundo, alejadas en el tiempo y en el espacio, hayan fijado su atención en idénticos cúmulos estelares, signos zodiacales o fenómenos astronómicos. Las Pléyades, la agrupación estelar de Orión, la estrella Sirio, el planeta Venus, etc., son algunas de las luminarias que aparecen una y otra vez en los mitos y en las representaciones artísticas de los pueblos antiguos. Todas las culturas se han preocupado por estudiar el movimiento de los astros en la bóveda celeste. No faltan, incluso, los que como Giorgio de Santillana, deducen de ello que los antiguos tenían un buen conocimiento del fenómeno conocido como precesión de los equinoccios. Es decir, del movimiento aparente de las constelaciones por el horizonte durante el equinoccio vernal, a lo largo del tiempo, por efecto del bamboleo del eje de rotación terrestre. Diferentes culturas del mundo se han preocupado por estudiar los ciclos del Sol, la Luna y los planetas. Los equinoccios, los solsticios, las fases lunares, los eclipses, fenómenos que, en todos los rincones del planeta, han marcado de un modo u otro las vidas de millones de seres. Culturas del mundo entero han diseñado y construido imponentes recintos para estudiar los fenómenos celestes, o para consagrarlos de una u otra manera. Curiosas alineaciones de monumentos o hitos se corresponden con la salida del sol en los solsticios o equinoccios. Multitud de yacimientos arqueológicos dan fe de ello. Nuevamente cabe preguntarse. Este extendido interés por la astronomía, en muy diferentes sociedades, con diferentes niveles de desarrollo tecnológico, ¿es fruto de su desarrollo autónomo, o es consecuencia de un fenómeno de difusión cultural? No solo tenemos pruebas culturales para dar fe de la verosimilitud de esta tesis. Existen numerosos testimonios, en forma de marcadores, hábitos, costumbres o reliquias materiales que demuestran que, efectivamente, tal fenómeno de difusión cultural debió existir realmente. Los ejemplos son numerosísimos. Y las coincidencias hablan por sí solas. Alargamiento del cráneo. Sociedades de todo el mundo han practicado una actividad tan aberrante como deformar el cráneo de sus hijos, para mantenerlo anormalmente alargado. Cerbatana boomerang. La cerbatana, con diseño muy similar, está extendida por América y el sudeste de Asia. El boomerang era un instrumento de caza extendido por Europa, América y Australia. Su diseño tan peculiar hace improbable su invención por separado en diferentes partes del mundo. Dingo. El primer perro conocido en Europa era idéntico al dingo australiano. Este llegó a Australia en barco. ¿Quién lo llevó? Maíz. Autores antiguos como Plinio describen el maíz con total precisión. Los africanos y los asiáticos ya lo conocían a la llegada de Colón al Nuevo Mundo. Los habitantes de Asia Central cultivan primitivas variedades de maíz, diferentes a las americanas. ¿Cómo es posible, si según la doctrina oficial este tiene origen en América? Antiguas palabras españolas, como mazacote o mazapán, tienen un prefijo que alude al maca sánscrito. Literalmente maíz. La lengua náhuatl, azteca, dispone asimismo del término maza que significa puré de maíz.
Además, numerosos mitos americanos afirman que los antepasados encontraron el maíz en el interior de una montaña, llamada Tonacatepetl en México, Paxil en Guatemala y Tambotoco en Perú. ¿Ello quiere decir que el maíz americano tiene origen foráneo? Y si es así, ¿quién lo llevó a América? Manos en negativo. Distintos pueblos han dejado una huella, en positivo o en negativo, de sus manos en las cuevas y los templos del todo el mundo. Muchas veces estas fueron marcadas por mujeres, lo que denota una tradición matriarcal. Las más antiguas, de hace unos 25.000 años, las encontramos en Europa y Extremo Oriente. Las más modernas, de hace unos 10.000 años, en Sudamérica. Momificación. La momificación, con técnicas diferentes, la encontramos en el norte de África, en Asia y en América. Alargamiento de orejas. El alargamiento de orejas es común entre polinesios, asiáticos y nativos americanos. Los moais de la isla de Pascua representan con claridad las orejas largas de los constructores de estos soberbios monumentos. Parchís. El parchís es antiquísimo. Tiene carácter ritual, y es practicado en todo el mundo. En la India se llama pachisi. Entre los aztecas era conocido como patoli. Sacrificios. En todo el mundo se realizaban sacrificios humanos en tributo a su dios principal. Eran comunes en las culturas precolombinas, pero también en las germánicas y célticas, así como en Canaán, Polinesia y el sudeste de Asia. Barcas de totora. La barca de totora es un tipo de construcción naval generalizado en el mundo. En todas partes tiene un diseño muy similar. Tatuaje, trepanación del cráneo. El tatuaje y la trepanación del cráneo son unas prácticas muy extendidas. La trepanación es explicada por motivos terapéuticos o religiosos. En el primer caso, para extirpar tumores. En el segundo caso, para abrir, supuestamente, un tercer ojo. Tabaco. El caso del tabaco es parecido al del maíz. Teniendo un origen pretendidamente americano, han sido descubiertos restos de tabaco en centenares de momias egipcias. Se piensa que era utilizado como desinfectante. El cultivo y el consumo de tabaco es y ha sido tradicional en todo el sudeste asiático, mucho antes del descubrimiento de América. Sociedades tan primitivas como los semán de las Islas Andamán o los nativos de Nueva Guinea Papúa lo consumían con anterioridad a la llegada de los europeos. Alfred Wallace, primero visitante occidental de Dorey, en Nueva Guinea, da fe de ello. Patata boniato. Los nativos de Polinesia y del sudeste de Asia cultivaban la patata y el boniato también con supuesto origen en América, antes de la llegada del hombre blanco. Así lo testimonia el descubridor de Hawaii, James Cook. Estos son algunos de los muchísimos marcadores sociales y culturales que demuestran la existencia de contactos remotos entre sociedades muy distantes entre sí en el tiempo y en el espacio. Pero las coincidencias no acaban aquí. Las homologías son también observables en los corpus míticos, la simbología y los restos materiales de diferentes partes del mundo. Un ejemplo lo tenemos en un relato muy característico que tiene como protagonistas un dragón, un héroe y una princesa. Cierto país es devastado por un monstruo o dragón acuático, que vive en el mar en un lago. El dragón destruiría la entera población si no se le dotara regularmente de una víctima, generalmente una doncella virgen. Muchas de ellas han perecido de este modo, llegando el momento de sacrificar la hija del propio rey. Este es expuesta al monstruo, pero he aquí que llega un joven de humilde familia, que con arrojo y valor mata al monstruo, salva a la doncella, y como premio recibe del rey la mano de la princesa. Esta historia la encontramos en Japón, en Vietnam, en Escandinavia, en Escocia, en Grecia o en Senegambia. Estamos hablando, por supuesto, de la leyenda de San Jorge y el dragón. En Japón el héroe es llamado Susanoo, y la princesa recibe el nombre de Hinata. En Grecia los principales protagonistas son, respectivamente, Perseo y Andrómeda. Distintos caracteres, pero una misma historia. ¿Solo una casualidad? Como podemos observar a partir de las siguientes imágenes, el mito del dragón, o de la serpiente con alas de pájaro, es universal.
Lo hallamos en prácticamente todas las culturas del mundo. En algunas, como en Europa, tiene connotaciones negativas. En otras, como en Asia, su papel es más positivo. Sea como sea, se trata de un residuo de una tradición muy remota que ha subsistido en muy distintos lugares. Pero este no es el único ejemplo. Ángel dios barbudo atlantes diosas madres espirales laberintos amalos esvástica estrella de Salomón rueda solar pilares petroglifos. Una homología universal especialmente interesante es la del símbolo conocido como Meru. Representativo de la montaña mítica en la que, según los hindúes, se encuentra el paraíso primordial, también llamado Jardín de Brahma, simboliza el centro del gran mandala que aparece en numerosas representaciones de diferentes religiones y culturas. Este, curiosamente, tiene gran similitud con los círculos que caracterizan a la Atlántida descrita por Platón. La palabra sánscrita mandala significa literalmente círculo. En el centro de este hay un punto, o bindú, que representa el monte Meru, la montaña mítica que está en mitad del universo. Así pues, el mandala es el contenedor circular del espacio sagrado, como podemos observar en numerosos símbolos de todo el mundo. Ahora, más que nunca, es lícito preguntarse: ¿qué pueblo, si existió, difundió por las 4 esquinas del mundo similares pautas simbólicas, religiosas y culturales? Un mar embravecido lame las cicatrices de la tierra. Por doquier encontramos horrendas llagas de desolación, supurantes de nostalgia y melancolía. Las olas, compasivas, restañan el dolor de la herida mal curada. Con delicadeza, alivian el sufrimiento de un mundo huérfano, y, generación tras generación, se esfuerzan en borrar el recuerdo de aquellos caminantes que tan profunda huella dejaron en los anales del tiempo y del espacio. Destacados autores han dado vueltas y vueltas a supuestos misterios que proliferan en el resbaladizo campo de la antigüedad. Erich von Däniken, Charles Berlitz, Juan José Benítez, son solo algunos de los que en un momento dado pusieron de moda el análisis fantástico de la historia. Creyeron ver naves espaciales en los relieves de sepulcros mayas. Operaciones a corazón abierto en las piedras de Ica. Pistas de aterrizaje en las estepas polvorientas de Nazca. O bulbos luminosos en ciertas representaciones egipcias. Los especialistas serios, sin mucha dificultad, han desacreditado estas tesis revisionistas, y por ende, cualquier intento de formular teorías a partir de ciertas analogías, o simples coincidencias más o menos superficiales. Sin embargo, los supuestos misterios no se acaban aquí. Los encontramos repartidos por todo el mundo. Aviones, con diseño moderno, e incluso aerodinámico, que no van a ninguna parte. Enormes bolas de perfección absoluta que no se sabe para qué sirven. Descomunales mensajes grabados en tierra que representan seres extraños, o figuras imposibles, sin que tengamos idea de a quién van dirigidos. Pero esto no es todo. Aún no hemos encontrado respuesta para los siguientes hechos. América es harto conocido el mito de Viracocha en el continente americano. Tanto este, como el Quetzalcóatl azteca, o el